Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí en la plataforma audiovisual que nosotros tenemos de Laicos en Acción, en YouTube, en Facebook Live y en todas las plataformas que nos ofrece Radio Costa Rica 930 AM, para llevarle este mensaje de salvación a todos sus hogares, en donde la prioridad es conocer a Cristo Jesús, amarlo, respetarlo, obedecerlo, para que nosotros podamos tener una vida gozosa a plenitud en esta tierra cuando es tan difícil obtenerla, una vida de paz, de confianza, de seguridad, de testimonio, de aprendizaje, de corrección, todo lo que Cristo nos puede ofrecer, y a través de su palabra poder llegar a puerto firme, llegar a obtener la salvación a través de Cristo Jesús, lo cual es un placer para nosotros brindarles toda esta información para que la comparta con nosotros y para que aprenda con nosotros también, porque nosotros estamos aprendiendo a través de las Escrituras a conocerlo cada día mejor, a enamorarnos de Él como un Padre amoroso y bueno, como un esposo también, porque Él es nuestro ayudador, nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro salvador también. Él nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos guía a través de su palabra. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes a través de toda esta programación que nosotros tenemos en Laicos en Acción, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de mensajes muy, pero muy buenos para el aprendizaje de Cristo Jesús. Bueno, pues hoy vamos a ver, dejad a los niños venir a mí, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. Un tema apasionante que nos habla sobre la vida de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y una de esas enseñanzas es, dejad a los niños venir a mí.
Durante todo el tiempo, tengo 5 hijos y durante todo este tiempo, desde que ellos nacieron, una de las máximas preocupaciones que yo tuve fue la educación de ellos. Y me sentí tan atribulada, más que tengo 4 varones, y me sentía muy atribulada, muy preocupada de que ellos no se me fueran a perder, que no cogieran un camino equivocado y yo no sabía ni para dónde agarrar, la verdad es que no sabía. Entonces, en medio de mi ignorancia de Cristo Jesús, porque la verdad es que en ese tiempo yo ni siquiera, nada más lo conocía de nombre, porque la verdad es que nada más lo conocía de nombre. Un día le pedí a Dios que por favor me ayudara a educarlos, porque yo estaba demasiado asustada y yo sabía que yo no podía criarlos y educarlos, y que sin Él yo no podía lograrlo. Y gracias a Dios, en la actualidad, no le voy a decir que tengo hijos perfectos, porque también ellos tienen imperfecciones como todo ser humano, como usted, como yo, pero son muchachos buenos, son muchachos honrados, trabajadores, y mi hija también, y yo le agradezco a Dios eso que Él me dio, esa respuesta que Él me dio a mi oración. Años más tarde, yo hice una programación sobre la salvación del niño. Y entre la palabra que venía, decía, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Bueno, pues yo les digo, si usted instruye al niño en el camino, si es bueno, nunca se va a apartar de él, pero también si es malo, solo Dios lo puede rescatar. Y si usted lo instruyó bueno, también solo Dios lo puede guiar, porque el espíritu de obediencia al final lo da el Señor. Entonces hoy vamos a ver, dejad que los niños venir a mí, y hoy vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a entender mejor su palabra, a aprender, a ponerla por obra y a disfrutarla. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, adorarte y darte gracias por todo el instructivo que nos das, por la Biblia, por todos los mensajes de salvación que nos mandas, toda la palabra que nos das para que nosotros podamos aprender más de ti. No dejes de darnos este alimento espiritual, porque lo necesitamos crecer, porque si no crecemos, entonces nos vamos a estancar y no queremos estancarnos, queremos seguir adelante, agarrado de la mano contigo, para que nos instruyas, para que nos corrijas, para que nos enseñes también. Así es que, Padre eterno, estamos en tus manos poderosas y esperamos de ti la respuesta pronta y oportuna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues hoy vamos a ver el dejad a los niños venir a mí, siempre en el deseado de toda la gente, en el deseado de toda la gente. Y lo vamos a tomar, esta enseñanza de Marcos 10, capítulo 10, versículos 13 al 16, Lucas 18, versículo 15 al 17, que esto lo tenemos que leer, tenemos que leer. Yo siempre les pido por favor que lo lean. ¿Por qué? Porque a mí no me alcanza el tiempo a veces para darles todo la palabra. Pero yo les doy los versículos para que ustedes vayan a sus casas o mismo en sus casas lo lean, porque primero que todo, para que no me crean todo lo que yo les digo, y que corroboren que si lo que les estoy diciendo es la verdad. En segundo lugar, lo mejor es leerlo directamente la palabra, porque tenemos 3 maneras de aprendizaje. La primera es viendo. La segunda es oyendo y la tercera es escribiendo. Viendo la palabra aprendemos, oyéndola aprendemos, y si la escribimos y la ponemos por obra, la aprendemos mejor.
Con eso vamos a obtener apenas un 50% de aprendizaje. Pero si la estudiamos, la corroboramos, la masticamos, el 50% que falta, el restante, lo vamos a aprender mejor. Entonces, les dejo todas estas enseñanzas para que usted recurra a la santa palabra y la escuche, la lea y la analice. Y preferiblemente que la escriba. ¿Verdad? Ok, pero sí vamos a leer Mateo 19 del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Repito, porque siempre me gusta repetir los versículos cuando me da tiempo, cuando no me da tiempo no se los repito. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les respondieron, pero Jesús dijo, reprendieron, perdón, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo esto puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces, hoy vamos a analizar estos versículos, porque eso es lo que vamos a hacer. Los niños siempre son amados, pero los niños son inquietos, son traviesos, tienen mucha energía y hacen mucha algarabía y hablan mucho y juegan y corren y brincan porque tienen demasiada energía. Y esos son los niños. Entonces los apóstoles pensaron que iban a entorpecer la enseñanza que Cristo les estaba dando. Pero Jesús siempre amó a los niños, siempre, bueno, si Él nos pide que nos comportemos como niños y Él nos ama, es porque Él ama a los niños también. Él aceptaba la simpatía infantil y su amor franco y sin afectación, porque los niños son francos, ellos dicen lo que oyen, lo que ven, lo que sienten. Esos son los niños. Y él amaba esa franqueza y esa afectación, y que no tenían afectación, no habían sido influenciados, porque como se los dije en un principio, instruye al niño en su camino. Entonces, ellos apenas están empezando a aprender sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces, todavía no están afectados por esa maldad, todavía. Porque la bondad siempre es buena, pero la maldad siempre nos afecta. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con los hombres astutos e hipócritas. Cuando él oía la alabanza, él tenía paz en su corazón, tenía descanso en su corazón, porque se daba cuenta que no todo se había perdido. Que no todo, que todavía sus enseñanzas estaban siendo oídas por alguien. Y donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de sus rostros, sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. Yo le digo a mis hijos, los niños se dan cuenta quién los quiere y quién no los quiere. Yo no sé, ellos como niños tienen eso en ellos mismos. Un bebecito recién nacido, hay personas que los alzan y inmediatamente pegan gritos. Y uno dice, ¿pero por qué? Si no le está haciendo nada malo. Ellos perciben y sienten el rechazo y el amor de las personas hacia ellos. Si le generan confianza o amor o no. Pues con Cristo, con esos modales tan amorosos, tan nobles, tan bondadosos, con tanto amor, Él despertaba esa confianza de los niños, Entre los judíos, además, era costumbre llevar a los niños a algún rabino, a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos,
Pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Y recordemos, Cristo vino por ¿quiénes? Por todos, vino por todos, incluyendo los niños, incluyendo los niños. Cuando venían las madres a él con sus pequeñuelos, los discípulos las miraban con desagrado. Ay, pasa, todavía pasa. A veces uno ve unos chiquitos que son tan revoltosos que cuando llegan de visita a la casa de uno dice, ay, esa señora tanto que la quiero. Y los chiquitos pobrecitos, pero qué revoltosos que son. Pues eso les pasaba también a los apóstoles. En una oportunidad yo hablaba con una maestra y le decía, ¿será posible que una maestra tenga preferencias? Me dice, no, es que los niños son como los adultos. Hay personas que usted las ve y dice, ay, no las soporto. Pero hay personas que usted con solo verlas dice, qué linda, qué tierna, qué dulce que es. Pues igual pasa con los niños. Hay niños que son revoltosos, pero hay otros niños que son dulces. Bueno, todos son lindos y dulces, aunque sean revoltosos, porque los míos eran revoltosos también. Eran muy inquietos, muy inquietos. Pero los discípulos eran quienes incurrían en su desagrado. Cristo no. El Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Habían oído sus oraciones y él mismo las había traído a su presencia, porque él es el que nos atrae. Antes de que yo lo escogiera estar con él ya me había escogido. Igual pasaba con los niños, igual pasaba con las madres cuando traían a sus niños hacia el Redentor. Los traían para que orara por ellos, para que le impusiera las manos. Tal vez eran niños muy inquietos, muy terribles, muy desobedientes y estaban urgidos de la presencia de Cristo. Bueno, yo creo que todos, absolutamente todos, estamos urgidos de la presencia de Cristo. Pues con muchísimo más razón traer a nuestros hijos a los pies del Cristo Jesús. Una madre con su hijo había dejado su casa para hallar a Jesús. En el camino habló de su diligencia a una vecina y esta quiso que también Jesús bendiciese a sus hijos. Así que se reunieron varias madres con sus pequeñuelos. Algunos de los niños ya habían pasado de la infancia a la niñez y a la adolescencia. Cuando las madres expresaron su deseo, Jesús oyó con simpatía su tímida petición. Los adolescentes, qué difícil que es criar adolescentes, qué duro que es criar adolescentes. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos ya se empiezan a sentir autosuficientes, se empiezan a sentir grandes, piensan que todo lo pueden, hacer y que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Y es cierto, están grandes en tamaño, pero en madurez no. En madurez no. Y es cuando más los tenemos que cuidar. Así es que la adolescencia es increíble para las madres cuando los hijos están en esas edades. Cuando las madres expresaron sus deseos, Jesús oyó con simpatía la tímida petición, pero esperó para ver cómo las tratarían los discípulos. Cuando los vio despedir a las madres pensando hacerles un favor, les mostró su error diciendo, dejad que los niños vengan a mí y no lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Tomó los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y les dio la bendición que habían venido a buscar. Eso fue lo que hizo él. Los agarró en sus brazos. Ay, qué lindo. Usted sabe lo que es que Cristo me abrace. ¿Qué puede sentir uno en ese momento? Paz, gozo, seguridad, tranquilidad, confianza.
Pues eso les pasó a estos niños. Los agarró, los abrazó, les dio la bendición que habían venido a buscar. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros llegamos indefensos como niños, porque a veces llegamos indefensos como niños a los pies de Él. Y yo no sé ustedes, pero muchas veces yo he estado tan atribulada que yo le digo, ay Señor, hoy necesito que me des un abrazo bien fuerte y que me digas que todo está bien, que todo va a estar bien, que no hay ningún problema. Pues imagínense cómo estarían esas madres y cómo estarían esos niños también. Y Él lo hizo, los abrazó, los trajo a sus brazos y les dio lo que habían venido a buscar. ¿Cómo quedaron esas madres? Quedaron consoladas. Volvieron a su casa fortalecidas, bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron animadas para resumir sus cargas con nueva alegría y trabajar con esperanza por sus hijos. Y esto que uno no tiene tantos hijos como en la actualidad como era antes. Nosotros éramos 9 hermanos y mientras mi mamá protegía a uno, el otro andaba por ahí haciendo torerías, ¿verdad? Pues imagínense cómo nos sentimos las madres. Pues en la actualidad ya no hay tantos niños, pero son madres que tienen que ir a trabajar por el bienestar de la familia. Y tal vez dejan los hijos en guarderías con una vecina o con un familiar. Y sabrá Dios si están protegidos o están desprotegidos. Solo Dios los puede cuidar. Pues estas madres quedaron animadas. Las esperanzas de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Tenemos que tener la misma fe que tuvieron estas señoras cuando le trajeron a Cristo a sus hijos. Porque yo les digo, es dificilísimo dejar a los niños en las escuelas el día de hoy. La venta de estupefacientes está en las escuelas por los mismos alumnos y por los profesores y por los maestros. Es triste. Imagínese un maestro que influye tanto en un niño que le ofrezca estupefacientes. Los niños creen y confían en su maestro. Son su patrón de conducta también a seguir. Y ellos creen que no les van a hacer daño. Y a la actualidad, así es como están las escuelas y los colegios. Entonces tenemos que recurrir a Cristo con la misma fe que recurrieron estas madres, sabiendo que Cristo nos los va a proteger. Porque yo, si bien es cierto, ya yo no tengo hijos pequeñitos. Ya el menor mío tiene 33 años y tengo nietos que son de la edad de mi hijo. Pero en este momento tengo bisnietos. Y de mi hijo menor tengo una nietecita que está pequeña, va a cumplir apenas 1 añito. Y con el mismo ahínco que yo le pedí al Señor que me los protegiera a mis hijos, con el mismo ahínco les pido que me proteja a mis nietos y a mis bisnietos y a toda mi descendencia. Así es que tenemos que tener la misma fe que tuvieron estas señoras. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es el mismo. Hoy estaba oyendo una palabra cuando Él le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que yo soy el que soy. Él no dice, yo soy el que era o el que seré, no, el que soy, porque Él es hoy, ayer, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, Él es, Él es. Así es que Él es el mismo, ayer, hoy, mañana y siempre. Es ayudador de las madres, hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Los hijos de nuestros hogares son tanto la adquisición de su sangre como lo eran los niños de ese entonces.
Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación, se compadece de cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea, hará otro tanto por las madres de Dios. El que devolvió a la viuda de Naín, su hijo único, y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre. Se conmueve hoy por la tristeza de una madre. Es en todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. Ese es Cristo Jesús. Ese es nuestro personaje central de todas estas cosas que nosotros queremos decir aquí. Y Él nada más está esperando que los padres vuelvan sus ojos a Él para que los niños crezcan lo más sano posible. No importa, señora, que usted tenga que trabajar y dejar a su hijo con una servidora doméstica, en una guardería, con un familiar, con un vecino. Encomiéndeselo a Dios para que el Señor lo proteja y lo guarde. Debemos que acudir a Jesús con nuestras perplejidades, porque ahí hallaremos la gracia suficiente para que Él nos ayude en la dirección de nuestros hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo, dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Es más, le voy a decir una cosa, desde que está en el vientre de las madres, hay que orar por esos hijos, para que Él, desde que están en el vientre de la madre, sientan el amor por Cristo Jesús. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso, por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. Él los va a cuidar desde antes. Bueno, también lo dice David, me cuidaste, me protegiste, me formaste desde que estaba en el vientre de mi madre. Ese es Cristo Jesús. En los niños que eran puestos en relación con Él, Jesús venía a los hombres y a las mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía lo que a todos y cada uno de esos niños les iba a ocurrir en el transcurso de su vida. Todo lo sabía. Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo, pero tenían el corazón endurecido. En su enseñanza, él descendía al nivel de los niños. La majestad del cielo, no desdeñaba contestar sus preguntas y simplificar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Recordemos que Él es el maestro de maestros, Él es educador, y es el mejor educador.
Y Él es el que se encarga de nuestro aprendizaje en todos los aspectos, en todos, porque Él es nuestro guía. Él es nuestro patrón de conducta a seguir. Y Él tiene la palabra idónea para traérnosla en el momento que la necesitamos. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que lo busquemos siempre para darnos esa enseñanza, ese aprendizaje que en el momento oportuno estamos necesitando. Pero si no lo buscamos, no lo vamos a obtener, no lo vamos a encontrar. Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a la enseñanza del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas. Son fuertes para retener las lecciones recibidas. Ellos creen y creen. Todo lo que usted le diga a un niño, él lo va a creer. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños. Y ellos son como esponjitas. Ellos retienen toda la información que uno les quiera dar. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Por eso dice su palabra: instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Si nosotros instruimos al niño en el camino de Cristo, nunca se va a apartar de él. Podrá salirse un toquecito, pero rapidito se vuelve a meter en el redil. Y eso es lo que tenemos que hacer, instruirlos en el Evangelio. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor. Son los miembros más jóvenes, pero también son los más atentos a aprender la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios que les dé un espíritu de obediencia para que ellos, al aprender la palabra de Dios, sean obedientes a la palabra. No hay nada más terrible que un niño desobediente. Uno no sabe ni por dónde empezar para agarrarlos y educarlos y enseñarlos. No tiene argumentos uno para decirles las cosas, porque todo lo rebaten, todo lo discuten, todo lo niegan. Pues esos son los niños que las mamás tienen más obligación de doblar rodillas y pedirle a Dios que los eduquen. Porque hay que educarlos para el cielo. Y ellos confían en ese momento en lo que usted les está enseñando. ¿Qué les vamos a enseñar? Pues las lecciones que nosotros mismos estamos aprendiendo de Cristo. Esas son las que tenemos que darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Y así llega a ser el hogar cristiano una escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. Porque nosotros lo que vamos a hacer es repetirles las enseñanzas de nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no estamos aprendiendo, si nosotros estamos apartadas de Cristo, si nosotros no tenemos voluntad para aprender las cosas de Jesús, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a decir? Porque yo puedo dar lo que yo tengo, pero lo que yo no lo puedo dar. Y si yo no estoy aprendiendo las cosas de Cristo,
yo no los puedo enseñar. Ustedes tal vez dicen, pero es que yo enseñé y instruí a mi niño en su camino y ahora se apartó y no quiere saber nada de Cristo y él no quiere ir a la iglesia, se está apartando. Tranquila, señora, esa palabra está ahí, redarguyendo en él, dándole. Va a llegar el momento en que ellos vuelvan los ojos a Cristo. Yo conocí una señora que el hijo era un alcohólico, pero era un alcohólico de esos de calle, ¿verdad? Y esa señora me decía a mí, no me canso de orar, era una señora mayor ya, yo no me canso de orar por mi hijo. Tengo 30 años de estar orándole al Señor por el alcoholismo de mi hijo. Y no hay forma, cada día se hunde más en el alcoholismo. Bueno, pues llegó el momento en que la señora murió, ya murió. Y ya estaba en la vela y llegó el borrachito, todo borrachito. Y se abrazó al ataúd de la mamá y lloraba y le decía, mamá, perdóneme, le juro en este momento que nunca más voy a volver a tomar. Yo se lo prometo, mamá, yo se lo prometo que nunca más voy a volver a tomar. Y ese muchacho se apartó del alcoholismo en el momento que la mamá murió. ¿Lo vio la mamá? No. ¿Le cumplió el Señor la promesa? Sí. ¿Fueron en balde sus oraciones? No. Fueron oraciones oídas y contestadas. No debemos desfallecer de orar por nuestros hijos. Y debemos permanecer confiados. En mí, no. Debemos confiar en Dios, que Él va a hacer la obra. ¿Cuándo? En la hora buena. Al trabajar por la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos de pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto en que se convierten. Debemos enseñarles a traer sus pecados a Jesús, a pedirle que los perdone y a creer que los perdona y los recibe como recibía a los niños cuando estaba personalmente en la tierra. Va a llegar el momento en que nuestros hijos se conviertan. Va a llegar el momento. ¿Por qué? ¿Porque yo lo decidí? No, porque Cristo lo decidió. Y Él me dio la promesa de que soy yo y mi familia, incluyendo a los hijos que están apartados de Cristo. Y yo sé que Él cumple su promesa. Y en eso tengo que permanecer confiada. Porque mientras la madre enseña a sus hijos a obedecerle porque la aman, les enseña las primeras lecciones de su vida cristiana. Yo tengo que enseñar a mis hijos a que me amen, a que me respeten, a que me obedezcan, a que acaten mis instrucciones, porque en ese momento yo soy la figura de paternidad terrenal. Pero el día que yo no esté, o el día que ellos no estén conmigo porque se tuvieron que estar lejos, porque se casaron, porque se fueron a vivir a otro país o por lo que sea, esas lecciones de vida cristiana van a permanecer en ellos. Y ahí es donde ya no van a buscar a la madre o al padre terrenal, van a buscar al Padre eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo. Por eso tenemos que enseñarlos a que nos respeten, para que el día de mañana ellos respeten las palabras de Cristo. Y los pequeñuelos que confían y obedecen a su madre están aprendiendo a confiar
y a obedecer el Salvador. Los niños confían en su madre. Los niños confían en que su mamá les va a dar la comida, que los va a proteger, que los baña, que no les va a hacer daño. Y ahí mismo están aprendiendo o proyectando para el futuro el amor a Cristo Jesús. Por eso, ¿tenemos que desfallecer? No, no tenemos que desfallecer. ¿Que es duro? Sí, es duro. Que uno hay momentos en que dice, ay, Señor Jesús, lo perdí todo, todo lo que di, todo lo que hice, todo lo que me esforcé, de nada sirvió. Todos mis hijos andan a la deriva. No, sigamos creyéndole a Cristo. Y quitemos la mirada de nuestros hijos y volvamos la mirada a Cristo Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él es el que los va a guiar. Y Él es el que los va a corregir. Y Él es el que los va a enseñar. Pues también Jesús era modelo, en este caso, para los niños. Y es también el ejemplo para los padres. Porque no es solo para los niños, es para los padres también. En ese momento Él hablaba como quien tenía autoridad y su palabra tenía poder. Sin embargo, en todo su trato con hombres rudos y violentos, no empleó una sola desprovista de bondad o cortesía. La gente que Él atrajo así, como los apóstoles, era gente ruda, era gente poderosa, poderosa no legalmente, ni gente de poder como en las sinagogas y todas esas cosas. No, era gente de trabajo rudo, pesado, fuerte. Eran violentos. Nada más imagínense lo que fue para Pedro alzar aquellas redes llenas de pescados, la fortaleza que él tenía que tener en sus manos. Imagínense a Pablo cosiendo aquellas tiendas de campaña, por decirlo así como lo llamamos ahora. Eso pesa montones y eran hechas de tela muy gruesa, coserlas, armarlas, eran piezas demasiado fuertes y pesadas. Y así sucesivamente todos los demás. El mismo cobrador de impuestos tenía que ser rudo para que la gente le pagara los impuestos. Así eran toda esta gente que siguió a Cristo Jesús, pero Él en su ser solo tenía bondad y cortesía para ellos. La gracia de Cristo en el corazón impartirá una dignidad proveniente del cielo y un sentido de lo que es propio. Es mío. Cristo es mío. El cielo es mío. Yo lo quiero para mí. Eso es lo que yo quiero. Y nos da un sentido de propiedad. Nos da dignidad también. Nos protege, nos guarda, nos da amor propio. Y todo esto proviene del cielo. Suavizará cuanto haya de duro en nosotros. Subyugará todo lo tosco que yo tengo y todo lo poco amable que yo pueda hacer. Porque a veces la vida nos ha enseñado a ser toscos, rudos, groseros, respondones. A la defensiva estamos, porque la vida nos ha tratado mal. Y todo eso que hay en nosotros, el Señor lo convierte en bondad y en cortesía. Induce a los padres y a las madres a trazar hijos como seres inteligentes, como quisieran ellos mismos ser tratados, porque eso es algo muy importante, porque nosotros tratamos a nuestros hijos a veces con menosprecio. Este muchacho que es un vagabundo, este muchacho que no sirve para nada, este muchacho que es un desobediente. O que es lento en aprendizaje. Y con nuestras palabras los estamos, como dicen ahora en la actualidad, bajoneando.
les estamos diciendo inservibles, les estamos diciendo un montón de groserías que ellos se las van a creer. Y cuando están grandes y uno quiere que sean hijos fructíferos, que hagan las cosas bien hechas, nada lo van a hacer bien hecho. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo, primero que todo, confiamos en Él. Él nos devuelve la confianza en nosotros mismos. Y cuando dejamos partir a nuestros hijos y cuando ya están grandes, tenemos que aprender a confiar que lo que nos enseñamos es bueno, que ellos lo van a poner por obra y sobre todo que van a seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Hay que estimular la expresión del amor hacia Dios de unos a otros. La razón por la cual hay tantos hombres y mujeres de corazón duro en el mundo es porque el verdadero afecto ha sido considerado como debilidad y ha sido desalentado y reprimido. Un día hablando con una señora yo le decía, trate a su esposo con amabilidad, con amor, trátelo. Y me dice, no, porque se aprovecha de mí. Y me hace groserías y maldades. Y consideran ser amoroso como una debilidad. Y se reprimen, porque nosotros fuimos hechos con amor y para dar amor. Cristo es amor. Y si Cristo mora en nosotros, tenemos que tener amor. Y no debemos desalentarnos ni reprimirlo. La mejor naturaleza de esta persona fue ahogada en la infancia, porque todas estas cosas ocurren en la infancia, cuando fuimos rechazados por nuestros hermanos, por nuestros padres, por la gente, de profesores, maestros. Es triste cuando a nosotros nos tratan mal en la infancia, porque nos hacemos desconfiados, rudos, groseros, grotescos. Y no debemos ser así. Porque en estas personas, a menos que la luz del amor divino derrita su frío egoísmo, su felicidad quedará arruinada para siempre. Por esas personas que han endurecido su corazón, hay que orar mucho, porque cuando el corazón está endurecido, nos cerramos como una ostra. Nos cerramos y no abrimos espacio para nada ni para nadie. Y eso es muy difícil. Solo Cristo Jesús puede abrir nuestros corazones y darnos un corazón nuevo, libre de amargura, de dolor y de resentimiento. Si queremos que nuestros hijos posean el tierno espíritu de Jesús y la bondad que los ángeles manifiestan hacia nosotros, debemos estimular los impulsos generosos y amantes de su infancia. Otra de las cosas importantes que Cristo nos da, si nosotros se la pedimos, es autoridad. La autoridad, que con solo hablarles a nuestros hijos, ellos van a obedecer y acatar. Pero esa autoridad viene de Dios y no debemos confundir la autoridad con el maltrato. Son dos cosas muy diferentes. Y esa autoridad se la tenemos que pedir a Cristo Jesús. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ver a Cristo en la naturaleza. Sacarlos al aire libre, sobre todo ahora. Cuesta mucho que los niños jueguen al aire libre porque corren mucho peligro y las casas no tienen solares donde puedan los niños estar jugando al aire libre. Entonces tenemos que sacarlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto y en todas las cosas maravillosas de la creación, enseñarles a ver una expresión de su amor.
del amor de Cristo. Enseñarles que hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No son para limitarnos, no, es para nuestra felicidad y nuestro gozo. No nos debemos cansar en las oraciones y las tediosas exhortaciones, sino por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñarles a obedecer la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. A medida que uno granjea su confianza en nosotros como discípulos de Cristo, nos será fácil enseñarles el gran amor con que Él nos amó o que nos ama. Mientras tratamos de enseñarles claras las verdades de la salvación y los conduzcamos a Cristo como Salvador personal, los ángeles estarán a nuestro lado. El Señor dará a los padres y a las madres para que puedan interesar a sus pequeñuelos en la maravillosa historia del niño de Belén, quien es en verdad la esperanza del mundo. Eso es lo que tenemos en señales. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a Él, hablaba a todos los que le seguían en todos los siglos, a los dirigentes de las iglesias, a los ministros, a los ayudantes y a todos los cristianos. Jesús está trayendo a todos los niños y nos ordena, dejad a los niños venir a mí. Y es como dijese, vendrán a mí si no se lo impiden ustedes. No permitamos que nuestro carácter difiere del de Cristo le represente falsamente. No apartemos a los pequeñuelos de Él por nuestra frialdad y dureza. No les hagamos nunca sentir que el cielo no será un lugar agradable para ellos si nosotros estuviésemos allí. No hablemos de la religión como algo de que los niños no pueden entender. No obremos como si no esperásemos que ellos acepten a Cristo en su infancia. No les demos la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega y que al venir el Salvador se debe renunciar a todo lo que lleva gozo en la vida, lo que nos llena de gozo en la vida. Entonces yo les pregunto, ¿qué gozo hay en embriagarse? ¿Qué gozo puede haber en llenarse de droga? ¿Qué gozo puede haber en tener sexo desenfrenado? Cierto, tal vez de momento obtengan gozo, pero después lo único que queda es vacío y soledad. Dolor, problemas económicos, porque todo eso conlleva a gastar mucha plata. Y después decimos, no tengo plata, pero la plata que gastamos en licor, en droga o en mujeres clandestinas o en pasiones desordenadas, en juegos al azar y en muchas otras cosas más, no vuelve a nosotros. Además de que esos lugares están altamente contaminados y la contaminación la traemos hasta nuestras casas y estamos contaminando a nuestros hijos. Eso es lo que estamos haciendo. Además, hace poquito leí una encuesta en donde decía, si el padre de familia es cristiano, el 80% de los hijos va a seguir a Cristo. Pero cuando es la madre la que es cristiana, el porcentaje varía, es un 20%. Así es que, ¿quién es la autoridad de la casa? El padre. ¿Quién es el sacerdote de la casa? El padre. ¿Tiene que tener una ayuda idónea? La madre. Y si entre los dos se proponen a salvar a los hijos, van a obtener el 100%. Así es que, hombres, no dejen a las mujeres solas en esta labor, porque es una labor muy fuerte, muy difícil.
Y mujeres, no hay que desalentarse. A medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, cooperemos con su obra. Enseñémosles que el Salvador los llama, que nada puede darles mayor gozo que el hecho de que ellos se entreguen a Él en la flor y frescura de sus años. Bien dijo el salmista, que los jóvenes cuando buscan al Señor son como ríos de aguas vivas, cristalinas, como un árbol que está sembrado a la orilla del río, en donde sus hojas no van a caer. Y a medida que el Espíritu Santo mueve los corazones de los niños, debemos cooperar. El Salvador considera con su infinita ternura las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor. Y con ese amor debemos trabajar para con nuestros hijos. Con el amor de Cristo Jesús y con la autoridad que Él nos pueda dar para que nosotros podamos realizar la obra. Y los dos, padre y madre, unidos en esta obra. Que la mayor trabajo va a recaer sobre la madre, sí, porque el papá tiene que andar trabajando. Pero cuando el padre regresa a la casa, tiene que apoyar a la madre. Pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un gran placer para mí enseñarles y aprender yo también sobre la educación de los niños, porque como les digo, aunque mis hijos están grandes, tengo nietos y tengo bisnietos, que los amo con todo mi corazón y le pido a Dios que los guíe hacia Él, que los protege y los guarde siempre. Así como le oro al Señor por los hijos de todos los que oyen este programa y los que no también, que los guíe y que los aparte de todo mal. Bendiciones para todos, nos vemos próximamente si Dios quiere. Un beso y un abrazo fuerte y que Dios me los siga bendiciendo.